arquitectos que se complican la vida. ¿Vale? Claro, porque lo que hemos explicado no era suficientemente complicado como hay arquitectos que además quieren ya rematarse a sí mismos. No voy a hablar de arquitectos que todos conocemos como Frank Gehry o Zaha Hadid, que son gente que hace edificios muy raros, pero es que ya son así, ellos son así. O sea, no a Frank Gehry, ¿qué le vas a pedir? ¿Que te haga una cosa sencillita? No, te hará una cosa complicada, pero porque su personalidad es así. No hablo de estos arquitectos, hablo de arquitectos, en teoría, pues normales, que con el paso de los años o por alguna serie de historias desconocidas han ido complicándose cuando no hace falta. O de entrada se han complicado innecesariamente, ¿no? Voy a poner unos ejemplos simplemente para debatir. No digo que no sean buenos arquitectos, pueden ser buenísimos, pero ¿hace falta complicarse tanto la vida? Antes hablabas de Campo Baeza, que es la antítesis a esto, ¿no? Bueno, antítesis en el sentido formal, ¿no? Formal, porque detrás hay mucha complejidad. Sí, exacto, sí. ¿no? Pero bueno, este tema viene a cuento de una revista que vi hace poco, que era un monográfico del primer arquitecto que te quiero nombrar, que no es muy conocido, pero es Kengo Kuma, ¿vale? Kengo Kuma, que es conocido, por ejemplo, hizo el Estadio Olímpico de Tokio en las Olimpiadas. Muy chulo. De madera, tal y que cual, ¿no? Bueno, pues Kengo Kuma, grandísimo arquitecto, tiene muchos edificios. Además, la arquitectura japonesa no es así normalmente, en la que empieza a añadir capas y capas de cosas, ¿vale? Hasta el punto de que tú ves el edificio sin tantas capas y te gusta más, por lo menos a mí. Hay ejemplos claros como edificios de oficinas que tienen Tokio, que es una murocortina, ¿vale? Pero esta murocortina entonces le pone unos elementos en diagonal que están en la fachada, y además estos elementos en diagonal tienes unas subestructuras de otro material, ¿vale? De manera que se va complicando tanto que yo pienso, bueno, se le ha ido la bola a este tío. O sea, porque ¿cuál es el hecho diferenciador? O sea, no hace falta, ¿no? O sea, el hecho diferenciador es complicarse la vida. Y ese es el tema que quería debatir, no tanto con el listado que tengo, sino por qué nos complicamos tanto la vida. ¿A cuento de qué? ¿Queremos justificar el sueldo, por ejemplo? ¿Cuál es el motivo? Ya. Es digamos, ¿sabes cuando decimos que estamos cascados? A lo mejor estamos cascados porque nos estamos obcecando en algo que estamos transmitiendo en nuestras obras, ¿no? A lo mejor es la búsqueda de una perfección. Tú haces un diseño y dices, podría mejorar. Claro, parece poco. No. Vamos a darle un poco más de... O yo qué sé, o a lo mejor no acabas de controlar la luz al 100%, entonces dices, vale, ya está, voy a hacer una capa más para que me tamice la luz. Bueno, a lo mejor no hacía falta. A lo mejor con una cortina interior lo solucionas, ¿no? Y no hace falta doblar la fachada. Exacto. Pero es un buen debate. A ver qué sale de esto, bueno, porque... lo hablábamos antes, Enric Miralles. Enric Miralles, trabajando no tanto con Carme Pinós, sino con Tagliabue, con Benedetta, es ya una personalidad compleja. Lo que pasa que, claro, tú miras un plano de Enric Miralles, ¿no? Que es muy bonito, es una obra de arte los planos, sí, pero no entiendes nada. No sé si te pasa. Total, es que, a ver, para mí... No entiendes nada. Yo creo que lo que no me gusta de él es que cuesta leer así de un vistazo. Sus planos cuestan de entender. Exacto. Pero sí que intuyes que son muy bonitos como obra artística. Sí. Como planos dices, ostras, ¿cuántas líneas? Sí. Pero luego los veo un poco... saturados. Impostados incluso. Sí. O sea, para dar el pego. Sí. Pero... Es decir, a mí me saturan un poco. No quiero imaginarme a quién dibujaba aquello, pero le explotaría la cabeza. Es decir, es excesivo y no sé por qué. Y ese es el debate, ¿no? Vale. Así como Kengo Kuma es capas y capas y capas, Enric Miralles son líneas, líneas y líneas, ¿vale? Sobre un dibujo que luego a lo mejor no se transporta en algo real. Porque tú miras, por ejemplo, el parque de Diagonal Mar, que está muy bien, es muy bonito, pero tú miras el plano de eso y es imposible entender nada, ¿no? Hay un tema, hablando de líneas, eso lo habíamos hablado durante la carrera, lo de las líneas discontinuas. Sí, muy importantes. Explícalo tú si quieres. No, explícalo. No, a ver, que claro, tú dibujas en un plano lo que se ve, pero también dibujas
lo que no se ve proyectado, ya esté proyectado en el techo o ya esté proyectado debajo del suelo, ¿no? Entonces hay un límite también, tampoco hace falta dibujarlo todo, porque si estás en la planta que estás, ¿para qué quieres saber la información que hay debajo o arriba de la planta donde estás construyendo? A veces sí que es útil, pero muchos arquitectos, y todo hemos pasado por esto, dibujábamos líneas discontinuas para que los planos parezcan más densos y más profesionales. Más vestidos, ¿no? Y al final, con la profesión, te das cuenta de que lo importante es aprender a simplificar. Sí. Sí. Lo que pasa que es normal que cuando eres estudiante hagas tu propio dibujo, una planta, por ejemplo, o un alzado, que pasa mucho en los alzados, y dices, es que no... he dibujado las ventanas, no le veo... Entonces tienes que empezar a poner sombreados, sombras, líneas que no se ven, a veces bloques, vegetación, para vestir ese dibujo, ¿no? Cuando a lo mejor no hace falta. Por ejemplo, a Campo Baeza pasa olímpicamente de todo esto. Claro, dibuja lo que es, nada más. Esto es una cosa que nos han inculcado en la carrera, yo creo que en parte bien y en parte mal. Si en la vida real tú lo que quieres hacer son proyectos ejecutivos y sacártelos de encima. La idea de hacer el plano bonito, eso para un concurso tiene sentido. Pero si tú estás haciendo un edificio de viviendas, oye, pues haces los planos mínimos y ya está. ¿Para qué tienes que hacer sombreados, líneas discontinuas, colorines? O sea, eso no tiene sentido porque te quema, gastas recursos de forma absurda. Sí. Entonces, sí que es cierto que como arquitectos tenemos que presentar las cosas con una cierta gracia. Y eso es importante, porque lo que no podemos hacer es, dibujamos 4 líneas, que a lo mejor son las que tiene, y nada más. O sea, hay que aportar un plus de información, pero sabiendo qué te lo digo de otra manera. Yo creo que se puede... O sea, el valor de la línea es simple. ¿Cuántas veces no hemos visto en revistas de arquitectura planos hipersimplificados donde destacan por la simpleza de las líneas, ¿no? Han quitado toda la mierda del plano, se han quedado con la esencia, que son 4 muros, incluso a veces no hay ni mobiliario dibujado, o el mínimo, y dices, hostia, esta es la esencia de la casa. Pues detrás de todas estas líneas, si las vas depurando, te quedas con la esencia del proyecto. Y eso también es difícil de hacer, pero prefiero esta vía que no llenar de información y de hatch y tramas y colores el plano, porque a lo mejor consigues el efecto contrario, que es distorsionar la idea. Álvaro Siza, por ejemplo, es uno de los tíos que dibuja lo que es. Y la gracia que tiene es que a lo mejor nosotros haciendo lo mismo nos queda mal el alzado, por decir algo, pero nos queda mal porque no hemos pensado en el alzado. Si hubiéramos pensado en el alzado, las líneas resultantes serían las que dan valor al dibujo. No tengo que vestirlo ni rellenarlo, porque tiene tanta idea el proyecto que el propio dibujo es la solución, ¿no? Bueno, otro arquitecto hiper conocido, Antonio Gaudí. O sea, Gaudí es curioso porque los planos que dibuja Gaudí son sencillísimos. Son 4 líneas. Pero cuando se ejecuta, puede ser muy bonito y que lo es, pero te has pasado, ¿no? O sea, ¿por qué te has complicado tanto la vida? ¿Por qué? Que me parece bien que pero ¿cómo has llegado a la conclusión que en la casa Batlló había que poner una cubierta con esta forma y además tiene unas piezas de azulejo que no sé qué y además brillan por no sé cuánto y dices, bueno, pero ¿por qué tanto? Es que de hecho te diría más, era imposible en su época poder definir con planos el 100% de sus edificios. Ahora sí, porque hay modelos 3D, pero antes, que solo se proyectaba en plano, en 2D, tú a cada centímetro de sección que tú haces, el plano va cambiando, porque no hay 2 paredes rectas. Sí. Claro, entonces, tú miras la Sagrada Familia y es una ida de olla, a nivel proyectual, es una ida de olla tremenda, inasumible. Eso no significa que no haya que hacerlo, ¿eh? Claro, porque es verdad que Gaudí, dentro del modernismo, tenía un estilo muy único. Propio. Sí. Porque hay obras modernistas con paredes rectas, la mayoría. Es decir, una cosa es la decoración y la otra es la envolvente. Gaudí es que deshace sus edificios. Y se nota que la idea es una
y la va a ir haciendo poco a poco durante la obra y la va a ir modificando y va añadiendo cosas, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? O sea, 100% super Gaudí, pero lo que hablo es de esta mentalidad de complicarse. Pues en el caso concreto de Gaudí, ¿tú por qué crees que es así? Yo creo que el tío estaba como poseído por una especie de luz divina. O sea, yo creo que era auténtico, o sea, no era impostado. Creo que él creía... No, totalmente. O sea, no sé por qué, pero creo que él tenía la necesidad de entender la materialidad de la arquitectura de esa manera. Sí, estoy de acuerdo. Seguramente su visión era... Es decir, él hacía fácil lo difícil, pero el resultado para nosotros era difícil de entender. Para él no, Pero es un visionario, alguien que va más allá, ¿no? Pero que ve la complejidad de las cosas y las analiza y las hace fáciles. Pero cuando escarbas un poco ves, joder, que esto es una ida de olla, ¿no? Rem Koolhaas, superarquitecto, etcétera, tiene algunas obras, por ejemplo, la de la sede de la radio-televisión de Pekín, que empieza a retorcer los edificios, ¿vale? O sea, son como dos mini rascacielos que se acaban uniendo, ¿vale? Pero uno está en un plano, otro está en otro. O, por ejemplo, la casa de música de Oporto, que es como un hexágono que está metido, entonces hay una rampa que sube, ¿no? Sí, visualmente es muy bonito. Sí, yo estoy súper a favor de Rem Koolhaas, ¿no? Pero es el mismo debate. Es este de, oye, me lo has hecho así de complejo, de complicado, ¿y por qué no lo has hecho más complejo aún? ¿No? Porque ya que estás, o sea, ¿por qué te quedas ahí siendo complejo cuando podrías irte para atrás o podrías ir para adelante, ¿no? Y pregunta, ¿tú crees que realmente están haciendo arquitectura más compleja o en el fondo para ellos es lo más fácil? Te pongo un ejemplo, Richard Rogers. Richard Rogers siempre hace platillos volantes. O sea, edificios, y luego le añade un platillo volante, un ascensor panorámico que parece que no sabía dónde ponerlo y entonces lo pone por fuera. Yo tengo la sensación de que él va añadiendo elementos y capas a sus edificios con el pretexto de high-tech. Pero en el fondo lo difícil, al menos para mí, es, oye, todos estos elementos, disimularlos en el edificio. Eso es lo difícil. Integrarlos. Entonces él no, lo lleva al extremo y no los integra, hace que se vean. Pues a lo mejor no se está complicando la vida, a lo mejor está simplificándose su vida. A mí personalmente, Richard Rogers, tengo sensaciones contradictorias con él. Hay algunos edificios que me gustan, pero otros no. Entonces, ¿se complica o realmente hace lo contrario? Te pongo un ejemplo de esto que has dicho, que tiene que ver mucho con la tecnología, etcétera, ¿no? Foster es un tío que juega la misma liga conceptual que Richard Rogers, etcétera, ¿no? Pero no es complicado, Foster. Es decir, puede ser aparatoso en algunos momentos, pero es muy claro. Lo que él hace es clarísimo. Y luego habrá toda la tecnología que quieras y todo lo que tú quieras. Pero de entrada no es complejo. O sea, de la idea a la realización no hay este proceso de complicar. Pero para él poder haber llegado a eso, se ha tenido que estrujar la cabeza para... Entonces, realmente el proceso de Foster a lo mejor es más difícil que el complejo de Richard Rogers. Es lo que quiero decir. Sí. Porque, ¿cómo se entra este edificio? Pues no lo sé. Vale, pues metemos una rampa aquí. Parece como todo va siendo un añadido de decisiones sin haber pensado el conjunto. Sí. Parece, ¿eh? Es un buen debate. Seguramente no, pero... Seguramente claro, no, la rampa de la casa de música de Oporto no hacía falta, me lo invento, pero como tengo que marcar la entrada, la pongo y además la hago súper grande. Y así ya justifico un montón de cosas, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? Y otro ejemplo de un tío, digamos, de actualidad es Bjarke Ingels. A nivel de marketing es un crack. Es un crack a nivel de marketing, pero es un tío que le pasa una cosa muy curiosa y es que siempre explica sus obras. Bjarke Ingels es un danés que además estudió en Barcelona. Su mujer es española, creo. Sí, creo que sí. Además tiene un despacho. En Barcelona, una sede de Vic, que es ¿cómo se llama la compañía, digamos? Entonces, te explica sus proyectos siempre como un proceso, ¿no? Cojo un rectángulo y le quito un trozo y luego le doy la vuelta. Muy formal, un proceso formal. ¿Por qué la forma de ese edificio es como es? Exacto. Pero claro, ves el principio y ves el final, entiendes el proceso
Pero dices, ostras, ¿pero por qué hace falta todo eso? Es decir, ¿por qué no te has quedado en el paso 3, que ya estaba bien, ¿no? Sí. No, es que has hecho 8 pasos. En cierto modo es gratuito. O sea, Ahí voy. Sí. Ahí voy, ¿no? O sea, y al final me has hecho una cosa que no tiene nada que ver con la primera idea o con la primera forma, ¿no? Y es un infinito que se toca con 2 barras que no sé qué, y dices, bueno, pero esto no partía de un rectángulo. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me has hecho una montaña aquí de una cosa que era un cubo? Y Mira, tenía un ejemplo antes que hablábamos del tema de la arquitectura. ¿Cuál era mi primer tema? Es que ya ni me acuerdo. Bueno, hablamos de distintos elementos que la revista Forbes utiliza. La buena arquitectura. Sí, la buena arquitectura según la revista Forbes. Uno de los temas ya era la forma, y había un ejemplo que no te he citado, que era un edificio de Björk Engels, o como se pronuncie, que era un edificio residencial de base triangular y cubierta cuadrada. Sí. Entonces, claro, imagínate el edificio que va creciendo en altura y tiene que pasar de triángulo a cuadrado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es bueno, espectacular. ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, no lo sé tú. Mira, acabamos este tema, pero vamos a entrar en el debate final. Con todos estos elementos, si te parece. ¿Vale? Va. Porque, bueno, a mí hay un arquitecto que me gusta mucho, que es Tadao Ando. Tadao Ando, claro, vamos al otro extremo, ¿no? Es más tipo a Campo Baeza, etcétera, ¿no? Sí, pero con hormigón, ¿no? Sí, pero digamos que su estrujada de cerebro viene por dónde entra la luz, Sí. por qué materiales voy a utilizar, que bueno, al final siempre es lo mismo, ¿no? Pero hay una concepción de la arquitectura de la pureza es mi DNI, ¿no? De alguna forma. Y la simplicidad. Y la simplicidad. Sí. Y aquí viene el debate, bueno, lo complejo, o sea, lo complicado, la arquitectura de otra gente, como Gehry también, y aquí entra Zaha Hadid, etcétera, ¿por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué hay estas... Después habrá el intermedio, ¿no? Pero ¿por qué hay unos extremos que la gente casi como que... Es como un tema político, ¿no? De izquierdas o derechas. O sea, te tienes que posicionar de alguna forma entre, no, yo soy pro esto o pro lo otro, o yo a mí me gusta la sencillez, no, a mí me gusta lo complicado, y entro al Parlamento de Escocia y me vuelvo loco porque son de mirar. Claro, es que, ¿me entiendes? O sea, es incontrolable esa arquitectura. Tú entras al Guggenheim y ¿dónde miras? ¿Por dónde empiezas, no? En cambio, tú entras a una casa de Alberto Campo Baeza y estás tranquilo, ¿no? También, evidentemente, todo es válido, ¿eh? La arquitectura. No sé cuál es tu estilo, y ahí te lanzo un poquito te hago el relevo, ¿no? Pero, ¿crees que este tipo de arquitectura es, la complicada, digo, es así porque quiere cambiar las reglas de juego de algo? ¿O simplemente porque hay una serie de locos que son así? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Porque te digo esto porque este tipo de arquitectura no ha existido nunca. Nunca. O sea, los órdenes clásicos, en el Renacimiento, en el Barroco, había que seguir unas directrices, digamos, y ya está. Y luego viene el racionalismo y aún te las hace más puras y más tal. Y llega un momento que nos volvemos locos y empezamos a deconstruirlo todo, ¿no? Claro, en los órdenes clásicos estabas limitado por las capacidades constructivas de la época. Si ahora todo es posible, porque tecnológicamente podemos hacer lo que queramos, es normal también que llevemos al extremo pues ciertas formas arquitectónicas. Dicho esto, ¿por qué, pudiendo hacer cosas raras, tú y yo no lo hacemos? Aparte de que los clientes que tenemos son muy normalitos. Pero yo creo que se debe también que, y esto es otro debate, quizás algunos arquitectos buscan su propia marca personal. Diferenciarse con un estilo que a lo mejor no es el suyo. A lo mejor no es el suyo, o a lo mejor no procede para el entorno donde va a ir ese edificio, pero es un Gehry, es un Richard Rogers, es un Vic. Entonces, yo no sé, me preguntas por el motivo, no lo sé, puede ser por un tema de marketing y personalidad propias, o es que no lo sé, o sea... Es que me cuesta entender cómo han llegado a la conclusión de que el edificio tiene que ser así, ¿no? Que repito, me parece validísimo, ¿eh? Incluso aunque te lo expliquen. Porque tú podías frenar a esa idea en 3 pasos antes, ¿no? Es decir, frenar o tomar otro camino, sí, y sería igual de válido. O decirle, perdona, como hablábamos al principio del programa, perdona,
esto no se ajustará al presupuesto, esto no estará bien orientado, lo que sea, esto no estará de acuerdo con el contexto, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la respuesta de esta persona puede ser, ¿y qué? Y ahí venía lo que me apuntaba al principio del programa, que es, todas estas cosas del buen hacer, ¿por qué no me las paso por el forro? Es decir, ¿me importa un pimiento si está bien orientado o no? Me importa en el sentido de que le doy prioridad a otras cosas. No va a ser la casa más confortable, pero va a ser un espectáculo vivirla, yo qué sé, darle prioridad a otras cosas. Y ya lo resolveremos con máquinas o con no sé qué. Bueno, es un balance, ¿no? Es que me parece válido como argumento. Pues renuncias a, no sé, a cierto confort o a una mejor distribución porque primas unas vistas increíbles o una forma espectacular que de algún modo a tu cuerpo pues le sienta bien. Esa forma rara, a ver, todos estos arquitectos, yo cuando veo sus obras alucino. O sea, realmente la experiencia, es que claro, entramos en la era de la experiencia, ¿no? Ahora tienes que... Ahí voy. Todo tiene que ser Pero experiencia. Cuidado, esto ya pasaba en el rococó. O sea, el rococó, con aquellos salones y aquello era infumable a nivel... O sea, te tenía que afectar, ¿no? Entonces, de alguna manera, ha existido en algunos momentos de la arquitectura, ¿no? Pero por otros motivos, seguramente para mostrar cierto poder o lo que fuera, ¿no? Entonces, esta ambivalencia entre lo excesivo y lo no excesivo, ¿no? Me parece curioso porque parece que la arquitectura que es notable o que sale en los medios de comunicación, en las revistas, etcétera, gran parte son estos arquitectos que parece que para salir en las revistas tienen que liarla un poco, ¿no? Porque yo he visto proyectos de Kengo Kuma al principio, son lo más sencillo del mundo, con su maderita bien puesta y ya está. Y son edificios guapísimos. ¿Por qué ahora me hace un edificio de oficinas con 500 capas de cosas? Y además me lo retuerce todo. ¿Por qué? ¿Por qué Picasso pasó de pintar cuadros realistas o figurativos a cuadros cubistas? O sea, es una evolución. Claro, ¿O es que ha cambiado la sociedad y responde a la sociedad? Bueno, habrá un poco de todo, supongo. Supongo que el cubismo es esa voluntad de representar en 3D lo que en 2D no se puede ver. Pero aún así, ¿por qué? Bueno, quizás es la esencia humana, ¿no? De ir más allá, de conformarse. Yo creo que va por ahí. Yo creo que simplemente la esencia humana es buscar el límite de las cosas, ¿no? Y eso lo puedes aplicar a todos los sectores. Mira Elon Musk, que ya hablábamos de él mientras desayunábamos. Al final, bueno, ir a Marte, ¿para qué? Él no tiene necesidad, además, de hacer todas estas cosas y las hace, ¿no? ¿Podemos ir a Marte? Intentémoslo. Sí. Intentémoslo porque... Es el reto, ¿no? Sí, hay un 1% de posibilidad, pues intentémoslo. Sí. Y entonces yo creo que la arquitectura es, ¿podemos hacer una cosa que no sepas cómo se aguanta? Sí, pues hagámoslo. Hagámoslo. Me quedo con eso. Es un debate difícil de añadir cosas, precisamente porque nos falta, digamos, información, pero... Y se lo han ganado a pulso, es decir, la mayoría han empezado haciendo cosas normalitas y ahora hacen esculturas urbanas. También es que es verdad, a lo mejor te cansas, ¿no? O sea, la gente que construye mucho, ¿no? Pues al final dice, bueno, no voy a hacer lo mismo, ¿no? Conceptualmente voy a hacer otra cosa. Y me voy a complicar la vida y voy a meter aquí. Pero claro, esto luego tiene que venir alguien a construirlo y está lleno de detalles y eso es un lío del copón, ¿vale? Pero bueno, también tiene que existir, o sea, no digo que sea malo, ¿eh? O sea, me sorprende, ¿no? Me sorprende.